Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez vamos a hablar sobre la Guerra Civil Española. ¿Estás preparado? Sí, pues empezamos. Antes de hablar de la guerra, tenemos que hablar del contexto histórico y social que había antes de la guerra y que dio lugar a la guerra. Tras el fracaso del golpe de Estado del general Miguel Primo de Rivera, el rey Alfonso XIII nombra presidente del gobierno al general Dámaso Berenguer y después al almirante Juan Bautista Aznar, que propuso elecciones para el domingo 12 de abril de 1931. En aquellas elecciones la República ganó. Fue muy interesante el hecho de cómo se marchó el rey de España. 2 días más tarde, el martes 14 de abril de 1931, el rey le pidió al conde de Romanones su salida de España y de su familia de manera segura. El rey tenía miedo. El conde de Romanones habló con Niceto Alcalá Zamora para abdicar en el príncipe de Asturias y de esta forma impedir la república que hubiera seguido una monarquía, pero Niceto Alcalá Zamora dijo que ni hablar, que el rey tenía que salir de España esa misma noche. Y esa misma noche el rey Alfonso XIII marchó a París. La siguiente imagen pertenece a la plaza de San Jaume. Es del martes 14 de abril de 1931, en Barcelona. Estas imágenes se tomaron por la mañana cuando se proclamó la República. La República fue acogida con un gran entusiasmo en toda España. Los españoles estaban esperanzados en que la República consiguiera todo aquello que no había conseguido la monarquía, que era la regeneración política y la modernización de España. Tras la marcha del rey, el Comité Revolucionario asumió el poder. Estuvo a la cabeza del gobierno Niceto Alcalá Zamora, del que ya hemos hablado antes. El gobierno provisional de Niceto Alcalá Zamora se propuso como misiones principales reunir a las Cortes y resolver el problema de la República Catalana por Francesc Macià. Con este fin se celebraron en junio del año 1931 las primeras elecciones, que supusieron un duro golpe para la derecha de Niceto Alcalá Zamora, ya que las elecciones fueron ganadas por los republicanos y los socialistas. El 9 de diciembre de 1931 se aprobó la Constitución republicana. Aquella constitución tenía rasgos muy significativos. Era una constitución de carácter socializante, ya que se definía como una república democrática de trabajadores de toda clase. Se aprobó el matrimonio civil y el divorcio, que eran aspectos para aquel entonces muy debatidos, y se les permitía votar a las mujeres, que era otro punto menos controvertido. Pero el punto más controvertido de todos fue el que regulaba las relaciones con la Iglesia. Era el artículo 26 de aquella Constitución. El anticlericalismo republicano se puso de manifiesto en la prohibición de impartir la enseñanza religiosa en las instituciones públicas, en la anulación de la ayuda económica al clero y en la expulsión de los jesuitas. En muchos pueblos era común pegarle fuego a los santos y a los conventos. Imagínate lo que eso podía causar en aquella sociedad de la época, con gente analfabeta, para los que el cura prácticamente lo era todo. Las imágenes que estás viendo ahora pertenecen a Zamora y son del año 1933. Además del tema religioso, existían
otros problemas, como el tema nacionalista, vasco y catalán. Se aprobó un estatuto de autonomía para Cataluña que fue aprobado por el 75% de participación y prácticamente unanimidad. Casi todos los catalanes votaron a favor de ese estatuto de autonomía. Más dificultad tuvo el País Vasco. El dirigente del PNV por aquel entonces era José Antonio Aguirre, alcalde de Getxo. Pero el gobierno no aprobó un estatuto de autonomía para el País Vasco porque sobrepasaba los límites constitucionales. Todo esto provocó un gran descontento popular y aumentó considerablemente la tensión social. Se sucedían las huelgas y los tumultos callejeros. La agitación anarquista en el campo andaluz desembocó en los sangrientos sucesos de Casas Viejas en enero de 1933. Todo esto disgustó a la derecha clásica, que buscó el recurso del ejército. Así, en el año 1932, el general José Sanjurjo realizó un intento de golpe de Estado. Fue calificado como la Sanjurjada. Fue en agosto de 1932, pero fracasó. Todos los partidos de derecha se aglutinaron en un partido llamado CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, cuyo jefe fue el joven abogado José María Gil Robles. Todo este desorden reinante, la conflictividad laboral y la oposición de la derecha acabaron por erosionar al gobierno de Manuel Azaña, que fue derrotado en las elecciones de 1933. Aquellas elecciones dieron el triunfo a la derecha, es decir, a los partidos que se aglutinaron en el denominado partido CEDA, y al centro político. El centro político estaba formado por los radicales de Alejandro Lerroux. El momento más crítico de este bienio fue el estallido de la Revolución de Octubre en el año 1934, en Cataluña y en Asturias. En Cataluña estuvo dirigida por el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, tras la muerte de Francesc Macià. En Asturias la cosa estuvo mucho más complicada, ya que tuvieron que recurrir al ejército de Marruecos para poder sofocar la revuelta. La Revolución de Octubre, que ocurrió en Cataluña y en Asturias, pero principalmente en Asturias, y también es conocida como Revolución de Asturias, tuvo las consecuencias siguientes. En primer lugar, los partidos de derecha perdieron la confianza en la justicia. En segundo lugar, se produjo una polarización política. Y fue en este momento cuando empezaron a despuntar partidos de extrema derecha. En el año 1933, José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador Miguel Primo de Rivera, fundó el partido fascista La Falange. El 16 de febrero de 1936 se celebraron las terceras elecciones generales. En aquellas terceras elecciones generales y últimas, el Frente Popular ganó con mayoría absoluta. Niceto Alcalá Zamora, posteriormente en sus memorias, escribió que aquellas elecciones estuvieron amañadas. Si las elecciones estuvieron falseadas o no, es un debate que llega hasta día de hoy. No está claro. Hay indicios de que aquellas elecciones podrían haber sido un fraude, pero no hay pruebas que lo demuestren. Es un tema que llega hasta día de hoy. La madrugada del 13 de julio de 1936, un guardaespaldas de Indalecio Prieto mató a José Calvo Sotelo. Fue el desencadenante del golpe de Estado. Lo hizo como venganza porque unos días antes, en una revuelta, habían matado a un guardia de asalto. Sobre el levantamiento hay dos teorías. Si das con un historiador afín
al bando republicano, te va a decir que había una predisposición a dar el golpe y que dieron el golpe porque sí. Por el contrario, si das con uno afín al bando sublevado, al bando nacional, te va a decir que había unas circunstancias tan caóticas que exigían un golpe de Estado y acabar con aquello. El director del golpe de Estado fue el general Emilio Mola Vidal, a quien ves en la imagen. Emilio Mola había conseguido el apoyo del carlismo navarro. Antes habían cerrado la Academia General Militar de Zaragoza y habían destinado a Franco a Canarias, porque no se fiaban de Franco. Franco en un momento no se mostró muy claro a favor del golpe de Estado. Luego, posteriormente, tras el asesinato de José Calvo Sotelo, Franco definitivamente se sumó al golpe de Estado junto a otros generales como Queipo de Llano o Miguel Cabanellas. Vamos a dejar que sea el propio Franco el que nos explique por qué se sublevó el Ejército Nacional. Presta mucha atención. A 20 años de distancia del término de nuestra guerra de liberación, si se examina nuestra obra con la perspectiva que da el tiempo, aunque al distanciarnos del pasado se vaya perdiendo la verdadera visión de los contornos, y los que no hayan vivido o sufrido aquellos años no pueden darse verdadera cuenta de la realidad de que partimos, lo que nos obliga a tener que recordar, aunque sea someramente, los puntos más salientes que caracterizaron a la política española en los tiempos que nos precedieron, y cuyo saldo adverso puede medirse por las desgracias que bajo su signo sufrió nuestra nación. Fueron sus características más destacadas la inestabilidad política y el fomento de la lucha de clases, un ambiente permanente revolucionario con menoscabo de la autoridad, el terrorismo en determinadas regiones, la decadencia espiritual y el atraso cultural de grandes sectores, el bajo nivel de vida y las enormes desigualdades sociales, el fomento libre de los separatismos y el estancamiento de nuestro progreso económico. La República acrecentó y multiplicó todos estos males, agravándose la desintegración nacional con el pacto con los separatismos, la libertad de las conciencias con las leyes perseguidoras de la religión y de la Iglesia, la defensa nacional con la debilitación de las instituciones castrenses, el orden con el quebranto del principio de autoridad, el trabajo con la paralización económica y los fundamentos de nuestra civilización occidental con el deslizamiento rápido hacia el comunismo. Ahí puedes ver las razones de la guerra explicadas por uno de los generales que se sublevó el 18 de julio de 1936, Francisco Franco. La Guerra Civil Española tuvo múltiples facetas. Enfrentó a capitalistas y a comunistas. Unos eran partidarios de mantener el capitalismo, similar a Estados Unidos o países de Europa Occidental, y otros eran partidarios de implantar una economía de planificación centralizada, es decir, el comunismo, abolir la propiedad privada. Ejemplos de países comunistas pueden ser la antigua Unión Soviética, países de la antigua Unión Soviética como Rusia, Ucrania, Rumanía, otro ejemplo de país comunista, o Cuba. Cuba con Fidel Castro ha sido un país comunista que ha acabado prácticamente en la ruina. Por otro lado, también la guerra enfrentó a religiosos y a ateos, a ricos y a pobres. Era una lucha de clases. Unos eran muy ricos y otros eran muy pobres. También enfrentó a nacionalismos opuestos. Por un lado, los que defienden el interés general de España, los nacionalistas de España, con nacionalistas regionales, especialmente del País Vasco y de Cataluña. La guerra comenzó con el levantamiento militar de el general Emilio Mola Vidal, conocido por muchos como el director. Era el que dirigió el golpe de Estado. Ocurrió el 17 de julio de 1936 con el apoyo del carlismo navarro. Se dice que el 18 de julio de 1936, a las 4 de la mañana,
llamaron a Franco por teléfono, que lo despertaron, diciéndole que las tropas del norte habían conseguido sublevarse con éxito. Inmediatamente Franco se trasladó a Marruecos. La idea de Franco era coger el ejército del norte de África, atravesar el estrecho de Gibraltar y llegar hasta Madrid. Emilio Mola, que era el que dirigía las operaciones, desechó toda acción inmediata sobre Madrid al principio. Emilio Mola lo que hizo fue establecer distintas guarniciones en lugares estratégicos. Emilio Mola pensaba que el golpe iba a durar unos cuantos días, iba a ser cuestión de días, pero no fue así, ya que la mitad del ejército se mantuvo fiel a la República y lo que ellos pretendían que fueran cosa de 3 días acabó siendo una guerra civil de 3 años de duración. Las regiones que apoyaron el golpe fueron Galicia, Castilla y León, Navarra, Palma de Mallorca, Islas Canarias, el ejército del norte de África, es decir, de Marruecos, y la mayor parte de Andalucía. En Andalucía, el general Queipo de Llano que, consiguió que las provincias de Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva se sublevaran. Solo Jaén, Málaga y Almería quedaron en manos de la República. Durante los 3 años que duró la guerra, se pasaron por momentos bien diferenciados. El ejército sublevado tuvo que hacer frente a varias dificultades. Una de ellas es la escasez de recursos de Emilio Mola en el norte. Y otra, y más importante, es cómo transportar el grueso del ejército que estaba en el norte de África hasta la península. Esto fue posible gracias a la aviación italiana y gracias a la flota alemana. También es importante la aportación que hizo Juan March, que financió parte de la operación. Las columnas de legionarios y de regulares, también llamadas moros, y mandadas por el coronel Juan Yagüe, marcharon velozmente por Extremadura hasta Madrid, tomando a su paso Badajoz, pero se tuvieron que detener en Toledo para liberar al Alcázar. Este hecho, el hecho de que se tuvieran que detener en Toledo para liberar al Alcázar, permitió que los generales republicanos José Miaja y Vicente Rojo reorganizaran sus tropas y detuvieran las columnas del general Varela a las puertas de Madrid. Famoso fue el grito de Dolores Ibárruri: no pasarán. Mientras tanto, el gobierno republicano se trasladó a Valencia. Conforme iban pasando los días, la contienda iba creciendo de envergadura. Lo que en un momento fue movimiento de pequeñas columnas pasó a ser grandes ofensivas y grandes contraofensivas. La guerra adquirió un carácter moderno. Para muchos fue el prólogo de la Segunda Guerra Mundial. La aviación pasó a ser el arma fundamental y se introdujo el concepto de guerra total, donde se bombardeaban ciudades con el consiguiente sufrimiento de la población civil. La única forma de ganar la guerra era conseguir las zonas industriales que estaban en manos de la República. Así que Franco no inició una operación directa sobre Madrid. En lugar de eso, lo que hizo fue irse hacia el norte con la idea de tomar los principales recursos energéticos y controlar las zonas industriales que estaban en manos de la República. El general José Sanjurjo era el que en un momento iba a liderar la iniciativa nacional, pero murió en un accidente de avión. Quedaron Emilio Mola y Franco. Emilio Mola también murió en un accidente de avión en el año 1937, por lo que Franco se quedó solo. Conforme Franco avanzaba hacia Santander, el general republicano José Miaja trató de detener a Franco con la ayuda de tanques rusos. Fue la batalla de Brunete, una de las más importantes de la guerra. La República contaba con el apoyo de la Unión Soviética.
Por el contrario, Alemania, Italia y Portugal apoyaron al bando nacional. Especialmente importante fue la ayuda de Alemania con la Legión Cóndor. Portugal cedió terreno para que se hicieran operaciones militares dentro de Portugal y para que se suministrara armamento al bando sublevado. Tras tomar el norte en octubre de 1937, Franco proyecta la marcha hacia el Mediterráneo. La idea de Franco era dividir a la zona republicana en dos y dejar aislada a Cataluña. Así, después de recuperar Teruel, las columnas de Francisco Franco llegan hasta Vinaroz en tan solo 2 semanas. Para contrarrestar la ofensiva franquista e impedir su avance hacia Cataluña por la costa, la República realiza un esfuerzo enorme en el verano de 1938 e inicia la llamada Batalla del Ebro, en la que destacó el general republicano Enrique Lister. En una gran ofensiva, el ejército republicano atravesó el río Ebro y estableció una cabeza de puente para derrotar al ejército de Franco, pero este reacciona y consigue vencer al general Enrique Lister en una dura batalla de desgaste. El camino hacia Cataluña había quedado despejado y en enero de 1939 el Ejército Nacional consigue entrar en Barcelona. Tras la pérdida de Cataluña, la España republicana quedaba reducida a Madrid capital, una parte de la meseta sur y la zona costera levantina hasta Almería. Ante esta realidad, en Madrid se formó una Junta de Defensa presidida por el coronel Casado, con el fin de gestionar una rendición honrosa, pero Franco impuso la rendición incondicional. Las tropas de Franco entraron en Madrid el 28 de marzo y en los días inmediatos cayeron Levante y Almería. Franco firma el último parte de guerra el 1 de abril de 1939. Franco anunciaba que la guerra había terminado, pero dejaba tras de sí un rastro de destrucción y de sangre del que la nación tardaría muchos años en recuperarse. Sobre por qué la República perdió la guerra existe una gran controversia. La República tenía todas las de ganar al principio. Controlaba los principales núcleos industriales que eran Madrid, Barcelona, el País Vasco y Asturias. Además, controlaba los principales recursos que se localizaban en el norte. Existen distintas teorías de por qué la República perdió la guerra. Entre ellas están el hecho de que el bando nacional contara con el ejército de Marruecos, que era el ejército más experimentado. Constantemente estaban en batallas, mientras que el ejército republicano que se mantuvo en la República no tenía esa experiencia. Hay que tener en cuenta también lo bien organizado que estuvo el bando nacional desde el primer momento. Y por último, hay que tener en cuenta también la ayuda de Alemania e Italia al bando sublevado, que no fue tanto como la ayuda que la Unión Soviética le prestó a la República. La República fue ayudada por la Unión Soviética, pero no tanto. Fue decisiva la Legión Cóndor que mandó Adolf Hitler y la ayuda de Portugal también, ya que Portugal permitió hacer operaciones militares en su terreno y le suministraba armamento a Franco. La guerra civil dejó tras de sí 1 millón de muertos, según cifras de Naciones Unidas, de la ONU. Si das con un historiador afín a la República, te va a decir que hubo 3 millones de muertos. Y si das con un historiador afín al bando sublevado, te va a decir que hubo 300.000 muertos. Yo me voy a centrar en Naciones Unidas, que dice que hubo 1 millón de muertos. Otra consecuencia importante que tuvo la guerra civil fue que tras la victoria de Franco se impidió que se pusiera el comunismo en España. España hubiera sido un país comunista si los republicanos hubieran ganado la guerra. De hecho, en las zonas republicanas se expropió la propiedad a muchos terratenientes. Otro hecho importante es que
en la Segunda Guerra Mundial, Hitler se detuvo en los Pirineos. Si aquí en España los republicanos hubieran ganado la guerra, es muy probable que Hitler no se hubiera detenido en los Pirineos. Alemania hubiera tomado Francia y tras derrotar a Francia hubiera entrado en España y hubiera llegado hasta Gibraltar. Pero mucho peor fue el atraso económico que dejó tras de sí la guerra, ya que la guerra dejó detrás de sí un rastro de destrucción. España, si no hubiera vivido la guerra civil y se hubiera mantenido en el capitalismo, claro, tendría un PIB per cápita muy lejos del de Italia y muy parecido al que tiene actualmente Francia, si no hubiera habido guerra civil y si no hubieran puesto el comunismo. Pero mucho peor de todo esto fue el hecho de que tras la victoria de Franco, España estuvo aislada por ser un régimen fascista. Consideraban a España un régimen fascista. Hasta que en el año 1956 España firmó un acuerdo con la Santa Sede y España se abrió al exterior. El resto de países ya se abrieron a España, que fue lo que hizo posible el milagro económico español. Durante ese periodo, España fue el segundo país que más creció del mundo, solo por detrás de Japón. España pasó de ser un país pobre y subdesarrollado a ser la novena economía más fuerte del mundo. Bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y recuerda que nos vemos en el siguiente vídeo.